Hola chicos, con este video pretendo hacerles como una síntesis de lo que vemos en el módulo 2, y como para poder ordenar el estudio y la lectura, y darles como una breve introducción al enfoque dual dentro de teoría de la producción. Bueno, entonces, primero, lo que vimos en el módulo 2 es básicamente el comportamiento de la empresa según la teoría neoclásica más básica, ¿sí? Es decir, que hicimos varios supuestos muy simplificadores, ¿sí? Hicimos el supuesto de, en primer lugar, que utilizamos el enfoque holístico, ¿sí? Que consideramos que la empresa eh, se representa bajo una sola persona, si se quiere, ¿sí? Podemos pensar que la empresa es igual al empresario, digamos, no tenemos en cuenta todo el juego, si se quiere, que se produce al interior de la empresa, entre los dueños, los accionistas, el gerente, los empleados, etc. No analizamos ninguna de esas cosas, es decir, consideramos a la empresa como una gran caja negra, sin interesarnos mucho en lo que pasa allá adentro, tan solo cómo combinan los factores de producción para alcanzar determinado nivel de producto y cómo resuelven su problema, que consiste básicamente en alcanzar un único objetivo, que es la maximización del beneficio o la minimización de costos. Y para alcanzar ese óptimo que busca el empresario, puede elegir un nivel de producción o puede elegir la cantidad de los niveles de factores de producción a contratar, ¿sí? De forma tal de maximizar beneficios o minimizar costos, ¿sí? Entonces, en definitiva, los empresarios suponemos que son racionales, ¿sí? Que optimizan sus recursos para alcanzar un único objetivo, que es el máximo beneficio o el mínimo costo. Además, los empresarios se mueven en mercados de competencia perfecta, tanto en lo que hace a el mercado donde venden el producto que elaboran, ¿sí? El bien o servicio, así como también el mercado de los factores de producción, es decir, el mercado donde salen a contratar trabajo, capital, tierra, etc. En ese mercado también suponemos que los precios están dados. ¿Sí? Es decir, suponer que son mercados de competencia perfecta implica que esos empresarios de forma individual no modifican el precio del producto y de los factores de producción, sino que lo toman como un parámetro, lo toman como un dato y simplemente lo ponen adentro de su función de beneficio para optimizar, ¿sí? Y además, bueno, esto, no analizamos qué ocurre al interior de la empresa, ¿sí? Tomamos la tecnología como dada, no la discutimos. Decimos, bueno, el empresario parte de esta forma técnicamente posible de combinar los factores y obtener determinado nivel de producto, es decir, parte de esta tecnología y no la discutimos. Este tema lo van a ver, o sea, el análisis de qué ocurre al interior de la empresa, lo van a ver en la materia de organización industrial, más adelante en la carrera, ¿sí? Así que quédense tranquilos al respecto. Y sobre esto de los mercados de competencia perfecta, bueno, vamos a levantar un poco el supuesto en el módulo 3 cuando indaguemos a ver, bueno, qué pasa en el equilibrio, qué pasa con la asignación de los recursos, de los factores de producción, etcétera, cuando los mercados en realidad no son de competencia perfecta, sino que hay cierto grado de manejo de precios por parte de los empresarios, como en mercados oligopólicos, monopólicos, etcétera, o monopsónicos, cuando hablemos de los factores de producción, ¿sí? Y bueno, y vimos, esto a modo de resumen, que el problema del empresario, cuando nosotros contamos con una función de producción, ¿sí? Cuando sabemos que la tecnología tiene cierta forma, nosotros podemos resolver el problema del empresario de dos formas. A partir de la minimización de los costos, ¿sí? Es decir, que el empresario elige los niveles de factores de producción a contratar en el corto y en el largo plazo, supónganse trabajo y capital, de forma tal de hacer mínimos los costos, siempre sujeto a determinado nivel de producción, ¿sí? Es decir, el empresario toma como datos los precios de los factores de producción, quiere elegir cuánto contratar de trabajo y capital, por ejemplo, en el largo plazo, o solo trabajo en el corto plazo, si suponemos que el capital es el factor fijo, de forma tal de minimizar los costos, pero siempre sujeto a que él quiere alcanzar determinado nivel de producción dada esta función de producción con la que cuenta. ¿Sí? Ese es el problema de minimización de costos. Si nosotros resolvemos el problema del empresario de esa forma, lo que vamos a obtener es
funciones de demanda para los factores que son funciones de demanda condicionadas. ¿Por qué condicionadas? Porque esas funciones surgen de pensar que el empresario tiene como una restricción que él quiere alcanzar determinado nivel de producción. Y en ese sentido, esas funciones de demanda están condicionadas a ese nivel de producción a alcanzar. Y a su vez, si luego uno reemplaza las funciones de demanda que encuentra para cada uno de los factores, si las reemplaza en la función de costos, se pueden obtener las funciones de costos, la función de costo total, costos medios, costo marginal, costo variable, costo fijo. ¿Sí? Y cada una tiene sus propiedades que uno lo puede analizar, tanto en el corto como en el largo plazo. Y por el otro lado, también si nosotros partimos de una función de producción que la conocemos, si conocemos la tecnología, podemos resolver el problema a partir de la maximización del beneficio, ¿sí? Donde las restricciones no están explícitas, sino que implícitas en la función de beneficio, como dije varias veces, tenemos la restricción tecnológica, que está representada por la función de producción, y tenemos las restricciones que nos vienen dadas por el mercado, ¿sí? Los precios del producto y de los factores de producción. Si uno resuelve ese problema de maximización, lo puede resolver también para el corto y para el largo plazo, y a partir de resolver el problema de maximización, cuando uno elige los niveles de los factores de producción que contrataría el empresario para alcanzar el máximo beneficio, si uno resuelve ese problema, se pueden obtener las funciones de demanda para cada uno de los factores, que son funciones de demanda no condicionadas o coyunturales, como lo llama Nicholson, porque no dependen de determinado nivel de producción, ¿sí? Sino que dependen de los precios, del precio del producto y del precio de los factores de producción. Y a medida que cambian esos parámetros, obviamente que cambia el nivel de oferta que va, o la cantidad que desea producir el empresario para maximizar el beneficio, y bueno, cambia todo. Entonces es una función de demanda que no está condicionada a determinado nivel de producción. También uno puede obtener la función de oferta de la empresa, que consiste simplemente en tomar las funciones de demanda de los factores que se hallaron antes, reemplazar esas funciones de demanda en la función de producción, ¿sí? Y así obtenemos la función de oferta de la empresa. También podemos obtener la función de beneficios, ¿sí? Que la obtenemos a partir de las funciones previas, ¿sí? Tomamos la función de beneficios, la función objetivo del problema de optimización, y dentro de esa función reemplazamos a la función de producción por la función de oferta, y a los factores, a los niveles de los factores, por sus funciones de demanda. Y así obtenemos la función de beneficios, que nos habla de los beneficios máximos de la empresa, dados los parámetros del modelo. Y también podemos encontrar un concepto que es muy interesante para analizar el bienestar del empresario, que es el concepto del excedente del productor, ¿sí? Que nos habla de las ganancias que tiene el empresario por vender su producto en el mercado, ¿sí? Comparando el precio de mercado contra el precio al cual estaría dispuesto a vender ese empresario el producto, ¿sí? Así para cada uno de los niveles de producto. Y entonces estas son las dos caras, digamos, de una misma moneda. Yo decía antes en un video previo, a partir de las cuales podemos resolver el problema del empresario. Depende de lo que queramos hallar, podemos usar una o la otra, ¿no? Y depende de la consigna si se trata de un ejercicio. Pero en definitiva, la característica que tienen estas dos formas de resolver el problema de optimización del empresario es que partimos de cierta tecnología, de cierta función para la función de producción, ¿sí? Y bueno, y para cada uno de estos problemas, como dice acá, podemos diferenciar el problema de corto y largo plazo, y interesa conocer cómo resolvemos cada uno de estos problemas, las curvas a las que llegamos y las propiedades de las curvas, ¿sí? Las propiedades de las funciones de demanda, de los factores, de la función de oferta, de la función de beneficios, de la función de costos, y cómo encontrar también e interpretar el excedente del productor. Bueno, y después hay otra forma de analizar el problema del empresario. ¿Se acuerdan que cuando vimos el módulo 1, habíamos visto que si nosotros tenemos una función de utilidad y si suponemos que el consumidor, las preferencias del consumidor se pueden representar a partir de esa función de utilidad, podíamos resolver su problema a partir de optimizar esa función, ¿sí? Maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Bueno, pero había otra forma de analizar el problema del consumidor, que era directamente a partir de la observación de las elecciones que hacía el consumidor, ¿sí? Y todo lo que está de fondo acerca de las preferencias reveladas, ¿no? Acá en teoría de la producción uno también puede hacer el mismo análisis, ¿sí?
No lo vamos a ver a fondo, pero yo al menos lo quiero plantear para que sepan buscar más adelante si lo necesitan. Y en este caso, como hablamos de teoría de la producción y de la empresa, lo que vamos a tener como observaciones son las diferentes cantidades producidas por las empresas y los niveles de factores de producción. ¿Sí? A partir de la observación de eso, de esas elecciones que hace la empresa y en particular de los costos que tiene la empresa, uno puede derivar la tecnología subyacente, es decir, uno puede encontrar la tecnología que está por detrás de esas elecciones que observamos que realiza la empresa. ¿Sí? Y aquí entra entonces el tema de la dualidad en la producción. ¿Se acuerdan cómo hemos visto dualidad en el consumo? También lo podemos analizar desde la perspectiva de la producción. Entonces, como decía yo, en los planteos previos, o sea, en la minimización de costos y en la maximización del beneficio, partíamos de una tecnología, de una función de producción y resolvíamos el problema de optimización. Bueno, y ahora si queremos, si en realidad no tenemos una tecnología, sino que observamos lo que hacen las empresas, podemos utilizar el principio fundamental de la dualidad en la producción. Este principio nos dice que la función de costos de una empresa resume todos los aspectos económicamente pertinentes de la tecnología. Es decir, que nosotros podemos encontrar la tecnología subyacente a partir de la función de costos de la empresa. ¿Sí? Entonces, acá yo esto lo saqué de análisis micro de Varian, ¿sí? En la página 104 lo pueden ver si quieren. Es simplemente un ejemplo como para que puedan ver de qué se trata esto. ¿Sí? Si nosotros supongamos que sabemos que la empresa tiene esta función de costos, ¿sí? Que depende del nivel de producción y el precio de los factores. Supongamos que tiene dos factores, X1 y X2, y sus precios son W1 y W2. Entonces nosotros podemos encontrar, a partir de esta función de costos, podemos encontrar la tecnología subyacente. ¿Cómo hacemos? Nosotros sabemos que si derivamos la función de costos con respecto al precio de cada uno de los factores ceteris paribus, encontramos las funciones de demanda condicionadas de los factores, que eso es lo que está acá. Fíjense, si ustedes hacen la derivada de costo con respecto a W1, encuentran esta expresión. Y se hacen que esta expresión, que es la demanda condicionada del factor X1. Y si hacen la derivada del costo con respecto a W2, encuentran esta expresión, que es la demanda condicionada del factor X2. Y nosotros sabemos que si queremos encontrar una función de producción, digamos, esa función de producción nos relaciona productos y nivel y factores de producción, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajar algebraicamente con estas dos expresiones de forma tal de eliminar los precios, porque fíjense lo que están en estas dos funciones de demanda condicionadas que no deberían estar en la tecnología son los precios. El resto estaría bien, digamos, productos sí. Entonces, reexpresamos esto en términos de los precios relativos a los factores, ¿sí? Esta ecuación X1 igual a A por I sobre el cociente de los precios de los factores, la reexpresamos en términos del cociente de precio de los factores. Lo mismo para la demanda condicionada de X2. Luego, como tenemos W2 sobre W1 y en esta también W2 sobre W1, igualamos las dos ecuaciones, trabajamos algebraicamente y llegamos a esta expresión que fíjense no es otra cosa que una función de producción del tipo Cohn-Douglas. ¿Sí? Todo este término lo podrían llevar para el segundo miembro, que vendría a ser captar la tecnología, si se quiere, o una constante mejor dicho, y tendremos una función Cohn-Douglas. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplito, y en general, este principio fundamental de la dualidad se aplica mucho, digamos, si uno no quiere, en análisis empírico, si uno no quiere partir a hacer supuestos tan fuertes como decir, bueno, para mí la tecnología se comporta de esta forma, si uno no quiere hacer eso, puede partir de analizar en realidad cuáles son los costos de la empresa, construir una función de costos y a partir de ahí encontrar la tecnología subyacente. ¿Sí? Bueno, y si uno analiza esta dualidad en la producción desde el análisis geométrico, es interesante también lo que encuentra. Fíjense, si nosotros analizamos la pendiente de la isocostos, pero graficando la isocostos en términos de los precios de los factores, ¿sí? Es decir, digamos, sabiendo que la isocostos es una curva que nos muestra diferentes combinaciones de factores, dados los precios, que nos permiten alcanzar un mismo nivel de costos. Entonces, si uno reexpresa esa ecuación en términos de W2 igual a una expresión, van a ver que la pendiente de ese isocostos, esta pendiente, digamos, es igual a el cociente de los niveles de los factores, ¿sí? X1 sobre X2. Es decir, que fíjense que tenemos
el cociente de las demandas condicionadas de los factores x1 respecto a x2. Y si uno busca la pendiente de la isocuanta, evaluada en cierto punto, digamos, x1 y x2, sabemos que es el cociente de las productividades marginales de los factores, ¿no? Bueno, y si nosotros suponemos que en ese x1 y x2, en esos niveles de factores para los cuales calculamos la pendiente de la isocuanta, esos niveles son elecciones óptimas para determinados precios de los factores, entonces por la condición de primer orden tiene que suceder que esa pendiente de la isocuanta sea igual al cociente de precios relativos de los factores. ¿Sí? Entonces fíjense que tendríamos que la pendiente de la isocuanta es equivalente al cociente de precios relativos de los factores, ¿sí? Y la pendiente de la isocostos es igual al cociente entre los niveles de los factores. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos, o la implicancia de esto, es que la curvatura de las dos curvas están inversamente relacionadas. ¿Sí? Es decir, cuanto más plana es la isocostos, más curvada es la isocuanta. ¿Sí? Siempre que grafiquemos la isocostos en términos de los precios de los factores, como está aquí. Y acá lo que hice fue copiarles y pegarles algunas gráficas del análisis micro, del libro de análisis micro de Variant, donde ustedes pueden ver esa relación inversa entre las pendientes de la curva isocuanta, la isocostos, y por lo tanto qué forma tendría la demanda del factor. ¿No? Acá tenemos isocuantas y isocostos que son convexas y lisas. Acá en este caso tenemos una isocuanta que en cierto tramo, ¿sí? Es recta, ¿sí? Es decir, que mostraría que son, para cierto tramo, son sustitutos perfectos estos factores de producción x2 y x1, y eso implica que la isocostos, cuando uno la grafica en términos de los precios de los factores, eso implica que el isocostos tenga un vértice en ese nivel de precios, ¿sí? Que es igual a la pendiente que tiene la isocuanta para este tramo que es recta, ¿sí? Y a su vez eso implica que respecto a la demanda de los factores, cuando uno la grafica en términos del cociente de precios relativos de los factores, eso implica que a ese nivel de precios, para el cual la isocostos tiene un vértice, hay varias combinaciones de factores que minimizan el coste. ¿Sí? Fíjense, supongamos que es W sobre W1 estrella, para el cual la isocosto tiene un vértice, entonces para ese nivel de precios relativos de los factores existen diversas combinaciones posibles que minimizan el costo. O sea, este sería el caso ideal como para hacer una minimización de costos, digamos, que son todos convexas y lisas, ¿no? Las curvas. Y acá ya entraremos en algunos problemitas, digamos, porque que no tendríamos un nivel único de factores de producción, por ejemplo, en este ejemplo, para elegir, ¿sí? Sino que no, es decir, no habría un único óptimo. Después acá tenemos otras gráficas del libro de Variant que nos muestran otros tipos de problemas, si se quieren, o de funciones de producción que no son tan ideales. Por ejemplo, una isocuanta como esta, que tiene forma de L, es decir, casi una función del tipo Leontief, ¿sí? Que nos muestra que son casi complementarios perfectos estos factores de producción. Y en este caso, cuando la isocuanta tiene esta forma, es decir, tiene un vértice, entonces la isocostos va a tener un tramo recto, ¿sí? Por la relación inversa que tienen la pendiente de una y de otra, ¿sí? Y eso implica que eso implica que respecto a la demanda de los factores existirán varios precios, a los que esa misma combinación de factores va a minimizar los costos. Fíjense, para todo este tramo de precios relativos de los factores, esta única combinación de x1 y x2, que no está en este gráfico, ¿no? Pero x2 vendría a estar como fija para este gráfico de la demanda del factor x1. Fíjense que la misma combinación de factor x1 y x2 sería óptima para diferentes combinaciones de precios relativos de los factores. ¿Sí? Porque suponemos que, digamos, si son casi complementarios perfectos los factores, si no cambia x2 y cambian los precios relativos, al no cambiar x2, como se demandan de forma complementaria, x1 tampoco va a cambiar, digamos, ¿sí? Para determinado tramo de precios relativos de los factores de producción. Y por último, una tecnología que, fíjense, no es convexa, ¿sí? Cambia la curvatura, y en este caso, como la isocuanta no es convexa, la curva de isocosto que la tenemos acá tiene tiene un vértice, ¿sí? Como habíamos visto en este caso, donde la isocuanta tenía era una parte no estrictamente convexa, digamos. ¿Sí? Y para ese caso, la demanda factorial del factor x1
va a ser una función de asaltos, discontinua, digamos, ¿sí? Vamos a tener que, para este caso, esta elección x1, desde esta elección, perdón, óptima x1 estrella hasta x1', la función va a tener una discontinuidad, ¿sí? Que se corresponde con este tramo no convexo de la isocuanta. Y entonces así podemos ver cómo hay relaciones entre las pendientes, las curvaturas del isocosto y la isocuanta, y eso tiene implicancias a su vez en la demanda del factor, ¿sí? Nosotros típicamente trabajamos con este tipo de tecnologías convexas y lisas como para obtener un solo óptimo y no tener problemas al respecto, digamos.